very strongly is we said, let's get this thing going. You know, I had many of the leaders of European nations on the line with me right after the call. And we have to get that thing solved. 5,000 young people every single week on average. And I've seen satellite pictures. You don't want to see these pictures. We'll have to see what happens. This was not my war. This is not a war that would have happened if I were president. This is not my war. I'm just here to try and help. We've spent hundreds of billions of dollars on this war, and yet that's not, frankly, we made much more than that just in 4 days in the Middle East. It's a lot of money, but we do much. This is about thousands of people dying every single week. 5,000, 6,000 people dying every single week. Buenos días, 8:01 de la mañana. La pregunta esta mañana es si Donald Trump ha abandonado a Ucrania. La hace Financial Times, la hace gran parte de la prensa internacional, sobre todo de la izquierda, pero la fotografía a estas horas es un Donald Trump que dice que la paz está más cerca. Putin ha dicho que va a elaborar un memorándum alrededor del camino hacia la paz, pero Europa ve que Donald Trump ha dado el último paso para incluso dejar en las manos del Vaticano la mediación, León XIV, la mediación del final de la guerra en Ucrania. Es la fotografía que tenemos después de la famosa llamada. Llamó Trump a Putin, dijo Trump que solo sucedería el camino a la paz, que solo sucedería algo cuando él le llamara a Putin. Ya le ha llamado. La fotografía que tenemos a estas horas es tremendamente complicada alrededor de intentar descifrar si Donald Trump ha abandonado a Ucrania y ha abandonado a Zelensky en el entorno en el que Europa va a tener que tomar, si es así, el camino de defender en el caso de que no se llegue al entorno de paz, que ahora mismo es mucho más complicado después de ver la posición de uno y otro, de Trump y Putin, la posición de un Putin que ve como el camino alrededor de la paz no está en el alto al fuego. Europa está valorando, vamos a escuchar a von der Leyen a las 9:30, en 1 hora y media, está valorando hasta qué punto fue un error de Donald Trump en su momento el decirle sin tregua de por medio cuáles son los puntos fundamentales de negociación, y ahora mismo estamos en un momento en el que Ucrania está desnortada, Europa está más desnortada todavía, y Donald Trump pone encima de la mesa en esa fotografía alrededor de la llamada como ahora mismo la conversación va muy bien, pero no sabemos si en la conversación del comercio que hablaron o en la conversación del final de la guerra de Ucrania. Las negociaciones de alto al fuego entre Rusia y Ucrania comenzarían de inmediato según Donald Trump, pero Vladimir Putin no ha dicho eso, ha dicho que va a preparar un memorándum, no ha aceptado en ningún momento, y lo escucharán luego, que vaya a haber un camino hacia un alto al fuego, por lo que estamos en el mismo sitio, entendiendo que Estados Unidos puede estar dando ya pasos hacia atrás a la hora de la negociación. Lo que le dijo ayer Donald Trump es, sentaros, hablad. Ya ni tan siquiera mediando, de tal manera que tenemos una fotografía en la que las conversaciones, las negociaciones del alto al fuego llegarían enseguida, pero no parece que eso vaya a suceder tan rápido. Putin rápidamente afirmó que Rusia estaba dispuesta a trabajar en un posible futuro acuerdo de paz. Ha dicho que va a preparar un memorándum sobre por dónde puede ir ese acuerdo de paz, y sobre el memorándum del acuerdo de paz caminar hacia un alto al fuego. ¿Qué ha dicho Ucrania? Que no va a aceptar la cesión de territorios, lo que ahora mismo Rusia considera algo imprescindible, alrededor de cómo en el capítulo de estos 3 años de guerra de Ucrania, en el entorno de la guerra de Ucrania, ha anexionado determinados territorios. Dice Ucrania que no lo va a aceptar, por lo que es que no hay base de acuerdo. Lo que Donald Trump se ha dado cuenta ya a estas horas es que no hay base de acuerdo. Hay 3 puntos para acordar, para llegar a un acuerdo imprescindibles: la anexión, Rusia quiere, Ucrania no; Zaporilla, que no terminamos de saber si lo que quiere Donald Trump es gestionarla a Estados Unidos, en ese caso no parece que Rusia lo acepte; y luego la salida al mar de Ucrania por el de Dnieper y alrededor del Mar Negro.
que no sabemos si tal como lo están planteando, Rusia la acepta. Por lo que es que no hay base de acuerdo ahora mismo. Hay que caminar hacia la paz, a un alto al fuego, pero ¿sobre qué base? Si no hay base de acuerdo. Ninguno de los puntos son aceptados claramente por los dos. Ya no hablemos de Crimea. Ya no hablemos de otras cuestiones como las tierras raras. Es que no hay base de acuerdo. Trump, aún así, lo que sí se vio ayer es que fracasa de nuevo, alrededor de intentar lo que han escuchado hace unos minutos, que haya un alto al fuego para que pueda dejar de morir gente. Sobre eso ya ha fracasado. Y luego decía ayer, se iniciarán de inmediato negociaciones, quizá en el Vaticano, pero Rusia evita compromisos. Dice que un alto al fuego será posible solo cuando se logren acuerdos. Por lo que 8 y 6 de la mañana hay dos preguntas fundamentales, o una pregunta y una certeza esta mañana ya. La pregunta es si Trump ha abandonado Ucrania. Lo van a ver que está repetido en todos los medios. No parece que eso sea así. Pero la prensa de izquierdas esta mañana quiere poner el dedo en la llaga en lo que Europa quiere que se entienda también así. Las élites nos quieren hacer entender esta mañana que Donald Trump ha dicho se acabó. El otro punto fundamental es la certeza. No hay base de acuerdo. Y si no hay base de acuerdo, un alto al fuego será posible, dice Putin, cuando se logren acuerdos. ¿Se va a llegar a acuerdo en algo? Sí, el intercambio de prisioneros, ya está. Entonces, ¿cómo va a haber un alto al fuego en este escenario? 8 y 7 de la mañana, el camino a la paz está cada vez más lejos. Ahora mismo el camino que va afrontándose, que va empezando a ver, es que no hay acuerdo entre Rusia y Ucrania y no parece que lo vaya a haber en el medio plazo. Aún así, Trump apuntaba, oiga, vayamos a un entorno donde el Vaticano pueda mediar porque no lo está consiguiendo Donald Trump. Escuchen a Trump. I think it would be great to have it at the Vatican. Maybe it would have some extra significance. And I saw that it was discussed yesterday, so I thought, and people told me that they'd be honored to do it. I would imagine they would be. So, no, I think it would be maybe helpful. There's tremendous bitterness, anger, and I think maybe that could help some of that anger. So having it at the Vatican would be, in Rome, would be I think it would be a great idea. Por lo que fíjense, vamos caminando a, oiga, León XIV, usted puede mediar, va a tener más éxito que yo, consígalo. Pero aún así Donald Trump era optimista alrededor de la conversación. No ve con malos ojos lo que sucedió en la jornada de ayer, sobre todo porque él espera que a través de esas conversaciones se vaya caminando. La verdad que son pasitos muy cortos. También porque Rusia está viendo el entorno o la fotografía de la guerra. Y está viendo, hombre, si es verdad que Estados Unidos va a dar un paso atrás y se va a meter Europa en toda esta fotografía, ¿cómo va a estar la guerra? Escuchen a Donald Trump, aún así, alrededor de cómo él dice las conversaciones, la conversación, el diálogo, la llamada, fue buena. Escúchenle. I have hours talking to Vladimir Putin, and I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. 5,000 young people every single week are being killed. So hopefully we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations, and we're trying to get that whole thing. 8 y 10 de la mañana, esa es una de las partes, ¿no?, de la conversación, si vamos a escuchar a Vladimir Putin. Había un tuit que resumía muy bien esa llamada, dijo, voy a sacar un documento, ¿no? Aquí está el documento, en Truth Social. Acabo de terminar mi llamada de 2 horas. 2 horas, punto fundamental. Acabo de terminar mi llamada de 2 horas con Vladimir Putin, con el presidente ruso. Creo que fue muy bien. Bueno, vamos a intentar entender en el memorándum, ¿no?, en el documento, si fue muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones. Eso no lo ha dicho nadie. Lo dice Donald Trump. Podemos creer que va a ser así, pero no es lo que estaba diciendo Vladimir Putin.
Sin embargo, él empieza, la conversación fue muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato, negociaciones para un alto fuego. Y aún más importante, el fin de la guerra. Hombre, el fin de la guerra, sí parece que Vladimir Putin quiere ir caminando en la negociación. Pero no parece que en ese caminar hacia el fin de la guerra estemos viendo un entorno tan veloz como el que está planteando en este escenario Vladimir Putin. Dice, las condiciones para ello se van a negociar entre ambas partes. Ojo a esto, ya no está él en medio. Las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes, como solo puede ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería, ni Estados Unidos. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes entre Trump y Putin, Y se está refiriendo a la conversación entre Trump y Putin. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes. Si no lo fueran, lo diría ahora. Mejor que más tarde. Rusia quiere, y aquí viene lo que se entiende que es, oiga, nos va muy bien. Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos. Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine esta catastrófica masacre. Y estoy de acuerdo. Es decir, lo que está planteando Donald Trump es que si llegan a un acuerdo Rusia y Ucrania, Estados Unidos levanta todas las restricciones, todas las sanciones y todo el tema SWIFT, entendemos, y toda la problemática alrededor del comercio. Cosa que Europa ya ha dicho que no va a hacer. Pero Estados Unidos, cuando Trump dice esto, está diciendo que le mete libre comercio ya, que no hay ninguna restricción. Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos, y estoy de acuerdo. Rusia tiene una enorme oportunidad de crear enormes cantidades de empleo y riqueza. Su potencial es ilimitado, dice Trump de Rusia. Asimismo, Ucrania puede beneficiarse enormemente del comercio en el proceso de reconstrucción de su país. Tierras raras. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato, otra vez. Iniciarán de inmediato. Comenzarán de inmediato. Así lo he informado al presidente Zelensky de Ucrania, a Ursula von der Leyen, al presidente Macron, a Giorgia Meloni, a Friedrich Merz, Alemania, y al presidente Alexander Stubb de Finlandia. Es el grupo de aliados que él ve en Europa. Durante una llamada que mantuvieron conmigo inmediatamente después de la llamada del presidente Putin. Había un momento, ayer durante el día, en el que Europa estaba filtrando, va a haber una llamada antes de que hablara con Putin. Va a haber una llamada, va a hablar con los aliados europeos, va a escuchar a los aliados europeos y ya va a ponerse a hablar con Putin. Mentira. Mentira. Y aquí Donald Trump lo confirma. Primero él habla con Putin y luego le dice a los aliados europeos, esto es lo que hemos hablado. Pero Europa quería poner encima de la mesa y lo estuvo filtrando durante gran parte de la mañana de ayer. Vamos a hablar con Trump antes de que este habla con Putin. Mentira. Mentira. En ningún momento Trump quería hablar con los aliados europeos, a los que J.D. Vance ya vio en Roma el día anterior en el tema del inicio del pontificado de León XIV, para ver cuál es la posición europea. Lo que hizo fue contarles lo que había dicho, como se esperaba. Bueno, y luego el último punto es el Vaticano. El Vaticano, representado por el Papa estadounidense, ha declarado su gran interés en acoger las negociaciones, que comience el proceso. Bueno, esto nos deja colateralmente un elemento muy importante. Turquía. Oiga, Estambul fue el inicio de las conversaciones. Pero todo parece indicar que a Rusia no le gustó el momento en el que Erdogan dice en una rueda de prensa que apoya, está mediando, que apoya a Zelensky para que Crimea, no la zona anexionada en estos 3 años de guerra de Ucrania, sino la década pasada, Crimea
sea ucraniano. De tal manera que de repente aparece la figura de León XIV y ahora aparece como, después de ese movimiento de Erdogan, Trump abre la puerta al Vaticano para que sea el elemento, el entorno donde se acojan las negociaciones. Y la figura de León XIV, que ya venía con un entorno de mediación, coja todavía más protagonismo, siendo además un papa estadounidense, que no es menor. Putin no habló en ningún momento de alto el fuego, habló de un documento sobre el que se pudiera empezar a negociar, sin alto al fuego. Y una vez que haya acuerdos sobre un documento, empezar el alto al fuego o coger pequeñas partes de alto al fuego. Escuchen a Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos expuso su posición sobre un alto al fuego, una tregua, y por su parte también resaltó que Rusia está apoyando una resolución pacífica de la crisis ucraniana. Lo que pasa es que necesitamos establecer vías eficaces hacia la paz. Hemos acordado, el presidente de Estados Unidos y yo, que Rusia está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana sobre un memorando sobre un posible acuerdo de paz. Hay que establecer algunas posiciones como los principios de la resolución, a los plazos para un posible acuerdo de paz, incluyendo un cese al fuego